Buenos días, buenas tardes, alumnos, alumnas. Mi nombre es Emiliano Torterola, formo parte del equipo de Sociología Sistemática, Cátedra de Marinis, y estoy a cargo de este tercer teórico correspondiente a la Escuela de Chicago, tercer teórico de la Unidad 2, que toma por eje y por problema la antinomia o la tensión entre comunidad y sociedad en la teoría sociológica, principalmente clásica. Eh, para desarrollar este video, esta clase o este acompañamiento, mejor dicho, lo voy a dividir en cuatro pequeños videos, que creo que viene bien esta segmentación o esta parcelación para una más rápida y fácil identificación de los ejes temáticos, ¿no? Bueno, tres de ellos corresponden vamos a decirlo así, al análisis de los registros de comunidad en la Escuela Sociológica de Chicago, o lo que yo llamo dos de sus principales vertientes, la ecológica y la cultural o más cercana a la antropología, y un primer video que corresponde a una introducción, ¿sí? Una orientación primaria, un acercamiento a nuestro tema de trabajo. Para llevar adelante este acompañamiento me voy a valer de PowerPoint, que creo que es una herramienta, un software interesante y útil para llevar adelante estos videos. Vamos a empezar entonces con el acompañamiento. Acá está. Bueno, lo primero que quiero marcar es esta transición rápida, vertiginosa de Chicago como pequeña ciudad o como village, ¿no? Como se dice en inglés, a gran metrópoli. Fíjense ustedes que Chicago fue una de las ciudades que más creció en el mundo en términos absolutos y relativos entre 1870 más o menos y 1920, ¿sí? Pasó de poco menos de 300.000 habitantes a casi 3 millones. La diferencia que encontramos en esta expansión y este crecimiento urbano entre Chicago, por ejemplo, si la comparamos con Buenos Aires, es que al igual que nuestra ciudad capital, recibió una gran afluencia migratoria, si este crecimiento entonces no se dio por su propia tasa de natalidad, por una tasa de natalidad acelerada, sino por oleadas migratorias provenientes, a diferencia de Buenos Aires, de múltiples o los más diversos rincones del planeta, ¿no? Nosotros recibimos básicamente migraciones italianas y españolas, en cambio en Chicago, también Nueva York, podemos decir, recibió aluviones migratorios de los más diferentes rincones del mundo, de las más diferentes naciones también, ¿no? De las más diferentes naciones. Recibió afluencia desde Europa, desde los estados del sur, los viejos estados esclavistas, ¿no? De ahí provinieron básicamente las comunidades o las colectividades afro, de América Latina y de Asia, en fin, etc. Como pueden notar, y esto ya esto sirve como marco para entender un poco más el estudio, por qué el estudio de Thomas y Inañeki se centra en la migración y en la colectividad polaca, ¿no? Piensen ustedes que Chicago fue hacia comienzo del siglo XX la tercera ciudad con mayor cantidad de polacos en el mundo, ¿sí? Es decir, tenía mucho más habitantes de esa nacionalidad que la propia Polonia, ¿no? Un dato, pasamos ahora a nuestra próxima diapositiva. Noten ustedes cómo tenemos que entender, por qué podemos entender la definición de la ciudad como laboratorio, como bien lo dice Park, ¿no? Es decir, la ciudad escenifica regularidades, uniformidades sociales. Acá lo que tenemos es la ciudad pasa a ser entonces un lenguaje de la dinámica y la estructura social, de sus componentes culturales, económicos. Si acá lo que tenemos es, vamos a decirlo así, la ciudad cultural, ¿no? Como entonces podemos entender un orden
y en la ciudad, y básicamente en su dimensión étnico-cultural. Y este primer mapa, si bien es de 1950, lo que nos da cuenta es el agrupamiento de esas colectividades en esta nueva ciudad, ¿no? Es decir, estos migrantes no llegaron y no se asentaron en Chicago de manera dispersa, atomizada, sino que tendieron a hacerlo agrupadamente, tratando de preservar sus costumbres, sus tradiciones, y generando lazos de orden comunitario, o tal como nosotros entendemos hasta ahora por comunidad, es decir, valiéndose, como dije antes, de costumbres, tradiciones, rituales que forman un sentimiento de pertenencia y generan solidaridad, etc. En este segundo mapa, lo que tenemos, lo que nos permite es entender entonces cómo la ciudad, esta ciudad laboratorio, juxtapone cartografías, ¿no? Diferentes ciudades, ¿no? Se complementan y se articulan la ciudad económica o la ciudad funcionalmente diferenciada, compuesta, por ejemplo, de áreas comerciales, áreas industriales, áreas residenciales. Un segundo mapa, una segunda cartografía, que es la correspondiente a la estratificación, ¿sí? A mayor nivel adquisitivo, a mayor remuneración, etcétera, los sectores profesionales y más acomodados socialmente tienden a agruparse en las afueras, en los suburbios, mientras que los sectores populares tienden a hacerlo en las áreas más céntricas o lindantes al centro. Y por último, lo que tenemos, como dije antes, es una ciudad cultural o étnica que exhibe áreas definidas por eso, la cercanía, la proximidad y la unidad cultural. Chicago, la Universidad de Chicago conoció vamos a decirlo así, la institucionalización de la sociología en la Universidad de Chicago se dio casi simultáneamente a la institucionalización de la disciplina en Europa. Piensen ustedes que Albion Small, que fue el gran constructor de institucionalidad en esta universidad, formó el departamento muy tempranamente, ¿no? Para lo que es la historia de la sociología, en 1892. 10 años después aproximadamente estaba creando el primer journal, la primera revista especializada, académica, y también en 1905 aproximadamente estaba fundando la Asociación de Sociología Americana, con lo cual, fíjense ustedes lo rápido que se dio este proceso de institucionalización y profesionalización de la disciplina. ¿Qué es lo que qué es lo que de alguna manera caracteriza y unifica a los sociólogos institucionalizadores o de esta primera etapa de Chicago? En primer lugar, bueno, un espíritu interdisciplinario, es decir, la sociología tenía que conversar, dialogar y generar investigaciones en diálogo, valiéndose de teorías, de conceptos provenientes de la geografía, de la antropología, de la psicología social, con lo cual se puede hablar de una porosidad y un sentido de la profesionalización y una especialización que debía ser afín y debía entenderse a través de la interdisciplinaridad, mejor dicho, ¿no? Y del trabajo y de la cooperación con otras disciplinas. En segundo lugar, una universidad que no se entiende como una, vamos a decirlo así, una torre de marfil, ¿no? Como una universidad hermética, cerrada a otras organizaciones u otras instituciones sociales. Al revés, la universidad y la sociología como ciencia social, en todas las ciencias sociales, debían tener diálogo estrecho con otras organizaciones u otras instituciones, como ser, por ejemplo, las fundaciones, los brazos fundacionales o sociales de las grandes corporaciones como Rockefeller, Sage, que además financiaban las investigaciones sociológicas, ¿sí? de esta disciplina en formación. La Hull House, que era una institución de trabajo social, albergaba a migrantes recién llegados, les daba asilo, los capacitaba, ¿no? La Hull House fue una gran institución social
en la Chicago de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces, con esa casa también tenía un lazo estrecho el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago. Un punto importante, quizás tendría que haber estado en el comienzo de esta diapositiva, pero no, el orden de los factores no altera el producto, es la necesidad de orientar empíricamente la sociología, ¿no? A diferencia de la sociología europea, en la cual el proceso de institucionalización se dio de manera centrada o pensando básicamente una sociología o armando una sociología de gabinete, sobre todo en Alemania, particularmente en Alemania. En Chicago se entendía que la producción teórica tenía que ir de la mano con la investigación empírica y los datos empíricos y las herramientas metodológicas, etcétera, tenían que ser capaces de dialogar, nutrir a la propia teoría. Entonces, no existía una tensión o una especialización entre producción teórica e investigación empírica, sino que ambas actividades debían ir de la mano, podían y debían ir de la mano. Un último punto acá a señalar, como verán, yo utilizo una frase de Marx para hacer referencia a este último punto, ¿no? Obviamente no les interesaban los teóricos de Chicago considerando un ala burguesa dentro de la sociología institucionalizadora, para usar un término de Amo Spinoza. La sociología es un saber útil, es un saber práctico, es un saber que tiene que estar al servicio de la transformación social, pero entendida en términos de reforma, ¿sí? La sociología debía ser capaz de presentar recetas para paliar y mitigar los males de la sociedad moderna, ¿sí? Y básicamente los procesos urbanos, ¿sí? O los que se pueden entender como las consecuencias no buscadas, no deseadas, oscuras de la urbanización. Yo voy a intentar trabajar en este teórico poniendo en diálogo y comparando lo que llamo dos alas o dos vertientes de la Escuela Sociológica de Chicago. La vertiente ecológica, que ustedes la tienen condensada o sintetizada en una de sus principales figuras, Robert Park, ¿sí? El interés de Park se centra, podríamos decir, grosso modo, en el estudio de la estructura, la dinámica social y cultural de la gran ciudad, sin perder por ello de vista el mundo de las interacciones, que además tienden a generar modificaciones en esta estructura y en esta dinámica, pero básicamente podemos decir, como introducción, que es una sociología urbana, centrada en el estudio fisiológico y morfológico de la gran ciudad. Y por otro lado tenemos una vertiente más culturalista, más cercana a la antropología, que en todo caso, y en ese sentido, los trabajos de Thomas Gignaniecki, que fueron sumamente influyentes en esta segunda y tercera década de la sociología chicagense, es una sociología más bien microscópica, y que se centra en las relaciones simbólicas, en la interacción entre parámetros, pautas, normas culturales y procesos de individuación de esas normas, esos parámetros, que conducen a actitudes individuales, que nunca son exactamente las que el grupo espera o el grupo demanda, y por lo tanto entonces si las actitudes son individuales es porque jamás pueden reproducir o dar cuenta completamente de un proceso de internalización de las normas culturales, las pautas de conducta, como de modo cerrado, de modo esquemático o mecánico en la propia subjetividad. Entonces, estas dos sociologías, la ecológica y la culturalista, cercana a la antropología, presentan marcos teóricos y metodológicos que son diferentes y a su vez son compatibles para el estudio de los registros de comunidad y de sociedad.
La Escuela Sociológica de Chicago, disculpen, estoy ciertamente afónico o difónico, se tiene que entender como una escuela de actividad, porque justamente no existe una unidad completa en lo que hace a, como dije antes, a los intereses o a las orientaciones, pero sin embargo existe un tronco común, ¿sí? Que uno puede decir es la actividad, pero hay otros elementos además de la actividad que reúne a estos sociólogos. En primer lugar, podemos decir, bueno, es una escuela de actividad porque efectivamente entienden que si la sociología es el estudio de las sociedades modernas, básicamente, tenemos que entender por sociedad moderna las sociedades urbanas, ¿sí? O en las grandes urbes son las que condensan más específicamente los procesos, las instituciones específicas de la modernidad. Después tenemos que una serie de problemas y temas teóricos y prácticos que sirvieron como común denominadores a los teóricos chicagenses, ¿no? O a los sociólogos chicagenses. Un primer tema lo constituye esta tensión, el problema de la constante reorganización social, ¿sí? Y el fantasma de la desorganización, particularmente la desorganización de los individuos, ¿sí? La conducta individual y también la desorganización, como bien señalan Tomás y Añequi, de los grupos migrantes, esos grupos que vimos en la segunda diapositiva, que se reúnen y forman zonas, forman barrios étnicos, pero que están amenazados por la desorganización. Un segundo tema o problema es justamente el de la asimilación, la posibilidad de que la gran comunidad norteamericana, con sus valores, sus normas, y además su forma liberal de entender y de procesar distintas instituciones, distintas mecánicas de la sociedad moderna, llámese capitalismo, mercantilización, formalización, racionalización, ¿no? ¿En qué medida entonces se dan, cuáles son las condiciones de la asimilación del migrante y de las futuras generaciones al nuevo medio, a la nueva cultura, al nuevo medio urbano y a la nueva cultura liberal contractual americana? Un punto que también acerca a la posición ecológica y a la antropológica es el pragmatismo filosófico y también la construcción de una sociología interaccionista. A ver, ¿qué es lo importante señalar en este punto? Es que las definiciones culturales, como dije antes, son internalizadas por los individuos que mantienen una relación de interacción con esas definiciones, con esas representaciones colectivas, forman sus propias representaciones individuales y utilizan esas redefiniciones como parámetros o como burbujas para guiarse en el mundo empírico, en sus vidas cotidianas, ¿no? Es decir, esas representaciones colectivas encarnadas en el individuo sirven como guías prácticas y útiles, como conocimientos necesarios de orientación en las distintas situaciones que presenta el complejo mundo urbano moderno. Bueno, con esta primera exposición, con este primer video, centrado entonces en una introducción muy acotada, disculpen, de la Escuela de Chicago, finalizamos la grabación para dar paso directamente ahora a los registros de estudio de la comunidad en esta sociología o en esta escuela de actividad.